a lo lejos alguien canta, a lo lejos. Por supuesto que sí. Ya está con nosotros el ex candidato presidencial, el doctor Gustavo Larrea, a quien saludamos con el afecto de siempre. ¿Qué tal receta nuestra señal, doctor? Buen día. Buen día, muy bien, muchísimas gracias. Un saludo cordial a todos los panelistas. Muchas gracias. Está en Quito, ¿no? Sí, en Quito. Un abrazo a toda la gente que también nos sigue a través de nuestras plataformas digitales en la capital de la República. Hace un momento, pues no, revisando, hay que revisar el calendario permanentemente. 88 días del régimen, de la administración del presidente Guillermo Lasso Mendoza. Tal vez arranquemos con eso, ¿no? ¿Cómo ve precisamente estos primeros pasos que va dando el actual régimen en momentos tan complejos, tan complicados? Y esto hablando no solamente de lo que ocurre en el Ecuador, ¿no? De lo que le pasa a la humanidad toda, doctor. Bueno, creo que el balance tiene claros y oscuros, tiene aspectos muy positivos, tiene aspectos positivos, pero también tiene falencias. Creo que en lo positivo, sin duda alguna, y creo que es una coincidencia de todos los sectores, la vacunación es un éxito, sin duda alguna. Haber sobrepasado ya 5,5 millones de personas vacunadas con 2 dosis y cerca de 16 millones de vacunas ya inoculadas en todo el país, demuestran que era posible y es posible enfrentar esta pandemia con decisión, y el gobierno lo ha hecho así. Apertura en entender que las vacunas había que comprar en todos los países del mundo sin sectarismo de ningún tipo, y así lo hizo. Abrió relaciones rápidas con China y logró que China se comprometa en vender A ver, tenemos... ya con vacunas al gobierno ecuatoriano, igual lo hizo. Eso es un avance importante para el país. Creo que ese es el punto más importante de ser destacado por una razón obvia, que es enfrentar la pandemia, enfrentar la crisis sanitaria más grave que ha afectado al país, pero también es reactivación económica, está absolutamente ligado a resolver el problema de la vacunación. Creo que ese es el aspecto positivo. Reactivación no solo económica, social, educación, movilidad, recreación. Reinstitucionalización incluso. Incluso. Tiene efectos sin duda en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo ambiental, en todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, creo que ese es un aspecto que uno podría calificar esa gestión como excelente, como muy buena. Y creo que eso es el aspecto más positivo. Balanceando, creo que hay aspectos que se quedaron en carpeta que son necesarios reactualizar. El gobierno planteó una estrategia electoral en segunda vuelta, en esa época el candidato presidencial Guillermo Lasso, y planteó el encontrémonos, y permitió que muchas cosas que no coincidíamos en todas las tesis con el gobierno, aceptemos ir a un encuentro y apoyar la candidatura de Guillermo Lasso, que finalmente ganó las elecciones. Ese encontrémonos todavía falta dar pasos en esa dirección. El encontrémonos implica diálogo nacional, implica diálogo con los distintos sectores políticos, empresariales, sociales, y creo que hay que adelantar esa línea política. Pienso que la debilidad está este momento en que el encontrémonos todavía sigue siendo un eslogan electoral y no una estrategia política que permita acuerdos parlamentarios, que permita acuerdos con todos los sectores políticos del país en la reactivación económica que el país requiere enfrentar en las próximas semanas y meses. El tema de las reformas a la seguridad social, la reforma tributaria, son temas que deben pasar por un encuentro que facilite que éstas se hagan y no queden simplemente en propuestas. Doctor, justamente ahí lo interrumpo, ¿no? Porque usted menciona dos términos, diálogo y encuentro. Acaba de mencionar usted, ¿no? Y precisamente en esa línea, el presidente Lasso, el Ejecutivo, el gobierno, hace la invitación de manera formal, ¿no? Para que las organizaciones sociales
Llámese, porque aquí también hay una idea equivocada, o hay quienes quieren enarbolar el asunto de que la CONAIE representa a todas las organizaciones sociales, que eso no es así, y usted, como persona que se ha movido en el ambiente político de nuestro país, lo sabe. O sea, la CONAIE es un grupo importantísimo y muy respetable, pero no es todos los ecuatorianos. Tiende la mano, hace una invitación, pero comienza este tema esquivo de que no quiero a esta hora, quiero a este día, a esta fecha, lo de aquí o lo de acá. No quiero ir solamente con esta representación, sino que quiero ir. Ahora aparecen de que quieren llevar a 100 personas a una reunión con el presidente de la República. Entonces, uno un poco, desde acá, desde Guayaquil, doctor, dice, a ver, ¿qué es lo que pasa? Porque el mismo derecho y la misma representatividad que tiene la CONAIE, la tienen nuestros cholos, nuestros montubios, los afros y hasta los grupos LGTBI. O sea, ¿qué es lo que pasa? Porque también aquí ya vamos viendo esa intencionalidad y ojo, yo la voy a vincular a algo, porque también usted ha sido ministro de Estado, ha manejado información muy sensible y digo yo, en estos momentos en los cuales el Ecuador como Estado está abocado a una verdadera guerra, ojo con esto, contra estas organizaciones vinculadas al crimen transnacional organizado. Entonces, yo no sé exactamente qué lectura usted le da a este tema que le estoy indicando, doctor. Yo creo que el gobierno demuestra la voluntad del diálogo cuando el presidente invita para el día de hoy a iniciar un proceso de diálogo. Y eso es muy positivo porque es retomar la idea del encontrémonos. Exacto. Y un diálogo con agenda abierta, sin imposición, les pide apertura para el diálogo, porque el diálogo no se hace imponiendo posiciones, sino expresando las posiciones de cada uno y buscando acuerdos. Y creo que en ese sentido el gobierno, diría, avanza en la línea del encontrémonos. Sin embargo, la respuesta de la CONAIE es una respuesta que puede ser interpretada como por un tema formal, no me reúno y no hay diálogo. Y creo que ese es un hecho lamentable, que no se produzca hoy la reunión, cuando el presidente ha invitado abiertamente, públicamente esa reunión. Y creo que es un error dilatar la reunión, pero creo que no hay que quedarse en lo formal, porque esto puede destruir las posibilidades de diálogo. Okay. La operación política del gobierno es débil, sin duda, porque estos diálogos se acuerdan antes de producirse debe haber acuerdo, debe haber agenda, y lamentablemente esa operación ha sido débil, y la respuesta que da la CONAIE es frente a una invitación pública. Creo que la CONAIE debe tener, no escudarse en la forma para llegar realmente al diálogo. Y el diálogo no es un diálogo, porque uno puede decir un diálogo con 10 delegados y ellos responden no 100. ¿Por qué no 300? ¿Por qué no 1000? ¿Por qué no 10,000? ¿Por qué no es posible? Porque el diálogo no es una asamblea. En ese sentido es un diálogo con representantes. No es una asamblea. La asamblea se hace posteriormente cuando se llegue a acuerdos. Si no tiene sentido iniciar un diálogo con un hecho político masivo. Se trata de buscar puntos de encuentro y creo que ese debería seguir siendo la voluntad del gobierno, norte, más allá de que hoy la reunión no se produzca. Claro, ese debería ser el norte. Ahora, yo no sé, y me quedo con una duda, porque usted dice, tal vez la operación política, o qué es lo que pasa también si hay oídos sordos desde la otra orilla también, por muchos operadores excelentes, exitosos, operadores políticos, digo, jamás va a haber receptabilidad si no hay precisamente esa intencionalidad de escuchar. Ahí yo me quedo con esa duda. 8:14 minutos, el doctor Gustavo Larrea, y conmigo está acá, pues, Ramiro. ¿Qué inquietudes para usted? ¿Qué tal? Gusto de saludarte, Ramiro, acá desde Guayaquil. Siempre he dicho que este es uno de los criterios políticos más lúcidos que tiene el país. Puede que a veces no concordemos, pero respeto mucho su análisis y creo que en esa línea vamos y conversemos. Sí, efectivamente el presidente Lasso tiene algunos conflictos en el camino
dada su base política muy frágil, demostrada en un acuerdo que llegó a la Asamblea a poner autoridades que no necesariamente tienen una línea de gobernanza ideológicamente siquiera parecida a la que ganó las elecciones, que es del presidente Lasso. Por tanto, ¿cómo conciliar el modelo que ganó en las elecciones presidenciales versus los intereses que representan cada uno de los movimientos que hacen una mayoría dentro de la Asamblea Nacional? Yo veo ahí una suerte de desencuentro y este gobierno, por lo menos desde mi punto de vista, se ha dado el lujo de estar sin ministro de gobierno. Buenos días, Gustavo. Buenos días. Un gusto poder saludar y poder conversar. Creo que hay que retomar un poco el análisis previo a que este gobierno gane las elecciones. El actual presidente Lasso, como candidato, obtiene en la primera vuelta electoral algo más del 20% de la votación. Y hay otras fuerzas, como el correísmo, que obtiene 32%, la candidatura del señor Yacu Pérez, que obtiene el 20%, y la de Javier Herbas, que tiene algo más del 15%. Ahí podemos entender la fragilidad inicial del gobierno. No gana en primera vuelta, no tiene una votación alta, llega a la segunda vuelta con legitimidad, desde luego, y ahí viene un hecho importante, un hecho político muy importante. Es que el presidente Lasso, como candidato, plantea una apertura, plantea una agenda política de centro, plantea una agenda política mucho más amplia y logra captar más del 30% de la votación que habían tenido las fuerzas de centro-izquierda. Y creo que eso es muy importante, porque permite la victoria frente al proyecto autoritario que gobernó el país una década, el correísmo. Y ahí nos unimos y apoyamos esa acción, fuerzas que no teníamos afinidad ideológica, pero que sí veíamos en la posibilidad de un gobierno de centro, una posibilidad de encuentro. Y creo que eso se va a producir además en la Asamblea Nacional en la elección de la actual presidenta y de los vicepresidentes. Creo que es un paso importante, pero no se sella ese acuerdo, no se logra avanzar en esa línea. Y creo que el presidente no puede impulsar una agenda pensada antes de la primera vuelta electoral con una agenda pensada hoy, porque la relación de fuerzas es distinta, porque requiere acuerdos parlamentarios, porque requiere acuerdos con sectores sociales y porque creo que es necesario un gran acuerdo nacional de las fuerzas de centro-izquierda, de centro-derecha, en función de resolver los problemas de la crisis económica, del desempleo, de los problemas sociales que enfrentamos, como la desnutrición infantil. Y en este sentido, pienso que el gobierno tiene la posibilidad de impulsar una estrategia, tiene la posibilidad no de manejarse con mayorías móviles en la Asamblea Nacional, como ha planteado la ministra, porque creo que eso tiene un costo político muy alto para el gobierno, sino en acuerdos de gobernabilidad otras fuerzas políticas. Y creo que hubo un avance en la elección de la actual Asamblea, pero creo que esa elección no representa un acuerdo más de fondo. Creo que hay que trabajar ese acuerdo. En este sentido, comparto el criterio tuyo. El gobierno tiene una agenda, pero es una agenda que debe ser sometida a un diálogo, a un debate, a lograr, en definitiva, que la agenda no sea solo del gobierno, sino una agenda del país. Y el gobierno, desde luego, en eso tiene la voz cantante, sin duda alguna, es el gobierno, pero se requiere flexibilidad política, se requiere entender el momento en que estamos, este es un momento especial de la historia, donde la gobernabilidad pasa por no estar para unos con otros, pasa por el encuentro, pasa por ceder posiciones, llegar a grandes acuerdos nacionales en bien del país. Gustavo, lo escucho con atención y suscribo lo que usted dice, pero cuando usted escucha discursos que no implican ceder nada, como por ejemplo en el tema de poner ese radar en Montecristi, salieron a defender ecologistas
alcaldes, prefectos, asambleístas, un tema que desproporcionadamente se lo quería magnificar como que un cerro sagrado, así lo llegó a calificar el señor Yaco. Sagrado. Yo no sé si era sagrado para los narcotraficantes, porque poner un instrumento tecnológico que permita evitar que aeronaves vengan a contaminar el país con sus dólares y que desde aquí se utilice como puerto de despacho de la droga que va a inundar también otros países, poniendo en que nuestras exportaciones, nuestra credibilidad, la situación como país, también es un despropósito. Cuando usted ve ese tipo de discursos, como que usted dice, es posible el encuentro, es posible ceder, es posible que los renunciamientos mutuos sean del mismo calibre. Es posible y absolutamente necesario, además de ser posible. Y hay que trabajar en esa dirección. Sin embargo, siempre va a haber sectores que no deseen el diálogo, hay sectores que en definitiva nos plantean una agenda como la que tú señalas ahora, sectores que nos dicen la agenda pasa por la amnistía del señor Glass, por olvidarnos del pasado. Es decir, entonces, claro, ahí es muy difícil y comprendo tu posición. Es muy difícil el diálogo y es muy difícil el encuentro. Para defender precisamente no solo ese cerro sagrado, sino todos los íconos sagrados de nuestro país, de las distintas creencias, para defender la vida de los ecuatorianos, para defender el futuro de nuestras familias, es necesario una acción de lucha contra el crimen organizado y por lo tanto tener y usar 2 hectáreas de 1.200 hectáreas para instalar un radar es absolutamente necesario, precisamente para defender lo sagrado que es la vida de los ecuatorianos, además de los símbolos sagrados de nuestros pueblos. En este sentido, no se trata ni mucho menos de ir a un diálogo de sordos, ir digamos, a dejar que el país no avance por presiones que no tienen sentido. Pero sí se trata de comprender que hay visiones distintas y que sí podemos tener puntos de encuentro. Me explico. Por ejemplo, necesitamos una reforma fiscal. Todos estamos de acuerdo en que hay una crisis fiscal, que tenemos menos ingresos de los egresos y que si bien hay cómo bajar algunos egresos, no se puede bajar todos los egresos porque eso generaría ingobernabilidad y colapsaría el país. Por lo tanto, se requiere una reforma tributaria. Pero ahí hay un problema. Si subimos el IVA, generamos una recesión económica. Si subimos impuestos a los sectores medios y altos que pagan impuestos, esos impuestos implicarían quitar inversión y quitar, por lo tanto, dinámica económica. Entonces, tenemos límites. El presidente habla un tema importante, que es mejorar la recaudación tributaria. Entonces, sí, hay que hacer reformas, primero, para mejorar la recaudación y evitar que más de 4.000 millones se evada anualmente. Y esto va a ser progresivo. Es decir, no es que el próximo año vamos a recaudar 4.000 más con estas reformas, pero podemos avanzar a recaudar 1.000, 1.200 más y poco a poco lograr que la evasión tributaria sea extinguida en el país. Pero también hay otras fórmulas. En el Ecuador, en la crisis de los años 2010, 2011, cuando se anunció no solo se anunció, se hizo la ley de herencia y la ley en definitiva de plusvalía y herencia, se generó una estampida de salida de divisas en el Ecuador. Los ahorros de sectores medios de la población, ahorros de 100, 200, 500 mil dólares, salieron del país y salieron también capitales. Esos capitales y esos ahorros están invertidos fundamentalmente en la banca norteamericana, ganando menos del 1% de interés anual. Sin embargo, esos recursos no vienen aquí porque tienen que pagar 25% de impuestos. Por lo tanto, en la reforma tributaria muy bien se puede plantear la apertura a la inversión nacional e extranjera en el país, no cobrando ese 25%, bajando a una tasa de 3, 5% máximo, que permita, porque no va a tener un objetivo recaudatorio, sino el objetivo de reactivación económica, para que esos capitales y esos ahorros vuelvan al país a dinamizar la economía. Claro. Entonces sí se puede lograr acuerdos con sensatez, y creo que el gobierno debe
no rendirse frente a veces a esas murallas que se crean y tener una política de diálogo, tener una política de apertura, buscar el encuentro. Cuando el primer ministro de gobierno, César Monge, ejercía las primeras semanas las funciones de ministro, se logró reuniones, acuerdos, se logró avanzar. Hay que retomar esa línea del encuentro. Gustavo, escucho con respeto y quiero enviarlo, esta conversación, a un tema de proyección política. El presidente está acumulando capital político en su chequera personal, un poco para poner el símil, ya que es banquero, su cuenta personal de la presidencia de la República, para en el momento adecuado girar sobre ella. Está conversando, la reforma educativa ya está en el pleno de la Asamblea, se prepara una reforma tributaria en que se cierren las ventanas de la elusión tributaria que permita a aquellos que no generan pago de impuestos dentro del país y tienen bienes en el país que los paguen, suprimir la inequidad tributaria que aquí no el que más tiene más paga, sino que el que más tiene más evade. Hay principios que se está manejando adecuadamente, pero hay movimientos sociales que agregan el derecho a la resistencia, el derecho a la protesta, que son recursos, si bien consagrados en la Constitución, son recursos extraordinarios de última data, olvidándose que el presidente también tiene recursos extraordinarios de última data para poder ejecutar. ¿Qué posibilidades hay de que si estos diálogos no se den, si no tienen los fondos, pensemos en un nivel de que cada uno ejecute recursos de última data que están consagrados en la Constitución? Sí, ese es un recurso de última instancia, como tú lo llamas, de última data. Es para el país preferible avanzar en acuerdos. Sin embargo, hay temas que requieren ser consultados al pueblo ecuatoriano. La existencia del Consejo de Participación Ciudadana y la elección o la designación de control fiscal, contralor, en concursos y amañados históricamente, no generan confianza. Por lo tanto, creo que ese es un tema que debe ser consultado. Pongo ese ejemplo simplemente como ejemplo. Es importante sin duda, pero es un ejemplo de que se puede hacer una consulta popular en los próximos meses que permita que el Estado ecuatoriano se fortalezca en su línea institucional, que se fortalezca la democracia, que se fortalezca la lucha contra el crimen organizado, que muy bien planteaba el panelista, la inseguridad como un problema estratégico grave y que requiere enfrentarse con decisión. Y en este sentido el gobierno lo está haciendo y va a requerir instrumentos de reforma jurídica para hacerlo mejor. En este sentido creo que sí, esta es una posibilidad, pero esta posibilidad no invalida, no es una posibilidad, yo creo que vamos a hacer una consulta, pero creo que esto no invalida el diálogo, no invalida los acuerdos y creo que esto es muy importante. El día de ayer la Asamblea Nacional eligió a delegados de la función legislativa para la designación de la Corte, de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, de la Corte Constitucional, y lo hizo en acuerdo, y eso es importante. Nosotros podemos ver que en la Asamblea se pueden producir acuerdos y de hecho se han producido. Lo importante es que los acuerdos no se produzcan coyunturalmente, sino que se produzcan con una agenda común, con acuerdos básicos de las distintas fuerzas políticas, que no es solo responsabilidad del gobierno nacional, es responsabilidad de los movimientos y partidos políticos. No podemos ni debemos darle espalda al país, que debemos hacer el esfuerzo por apoyar los cambios que el país requiere con urgencia, que debemos apoyar la reactivación económica de la nación. Y esto no implica en ninguna manera apoyar salir de la crisis y apoyar el desarrollo económico y no apoyar la inclusión social y la lucha contra la pobreza. Son caras de la misma moneda. Tenemos que apoyar el desarrollo económico y la inclusión social a la vez. Y en este sentido podemos llegar a acuerdos. Nosotros como movimiento político, como democracia, manifestamos nuestra plena voluntad
de ir al encuentro, de seguir apoyando ese encuentro. En la Asamblea Nacional así lo hemos hecho, con apenas un asambleísta, pero hemos estado en esta lucha y seguimos en esta acción. No creemos que hay que desmayar en el diálogo, que no hay que desmayar en buscar encuentros. El país no puede seguir viviendo de espaldas unos a otros. Más allá que haya fuerzas que se nieguen al diálogo, creo que hay que, en definitiva, que sea la sensatez, las fuerzas democráticas, las que logremos que nuestro país se reinstitucionalice, se combata a la corrupción, al crimen organizado y logremos sacar el país adelante. Este país, como lo citara Ricardo Noboa en un libro que escribió después de la Asamblea Constitucional del 98, es el país del no. Todo el mundo dice no y de ahí quiere sacar algo. Le paso, Gustavo, siempre es un gusto conversar con usted y ya tenemos un café cuando venga por Guayaquil. Le paso a mi compañera Lucía Jaramillo. Gracias, Ramiro. Voy a regresar, doctor Rea, al tema de la Asamblea Nacional, y es que da la impresión de que tanto el Ejecutivo como la Asamblea Nacional se encuentran midiendo fuerzas. Y sería así muy difícil alcanzar acuerdos fiables con una asamblea tan fraccionada que se encuentra en una lucha interna, en una suerte de ajustes de cuentas. Y hay temas importantes que sin duda se necesitan, medidas legislativas como el tema laboral, el tema tributario, entre otros temas. ¿Cómo alcanzar? ¿Qué debe ser en este caso el gobierno nacional? Usted hablaba de una consulta popular, tal vez como medida extrema para poder alcanzar los objetivos que se han planteado el gobierno nacional. A ver, yo creo que la consulta no va a hacer todos los temas, sería imposible. Por lo tanto, creo que hay que insistir en los acuerdos. En este sentido, el gobierno ha trazado una línea de política económica, ha planteado la necesidad de duplicar la producción petrolera, ha planteado la necesidad de fortalecer una minería sustentable y amigable con la naturaleza, pero mejorar la recaudación. Y no solo eso, sino incluso instalar una refinería para que el país no exporte, digamos, minerales en bruto, sino que los exporte refinados, ganando valor agregado. Ha planteado mejorar la competitividad, y en esto ha planteado bajar los aranceles y ya lo ha hecho. Eso no ha requerido una reforma de la ley, ha requerido básicamente un decreto que ya está. Ha planteado fortalecer, en definitiva, la inversión y ha trabajado en esta línea. Con dos hechos importantes a favor del gobierno: la subida del precio del petróleo a favor del país, en definitiva, y el mejoramiento de la tributaria, que ha derivado en que el riesgo país baje. Y en este sentido, en materia de economía, la situación del Ecuador ha mejorado, pero se quieren algunas reformas claves. Tú has mencionado una, la reforma tributaria, pero también va a ser necesaria una reforma a la ley de manejo del petróleo. Y en este sentido creo que hay que hacer acercamientos, discutir esos proyectos con las distintas bancadas y lograr acuerdos. Creo que es posible llegar a acuerdos. En este sentido, más allá de los desacuerdos que ha habido en estos 90 días en algunos temas de la Asamblea, ha habido también acuerdos. Y yo creo que es importante trabajar esos acuerdos. Y no solo acuerdos puntuales, sino acuerdos de fondo, que permitan una Asamblea proactiva, una Asamblea legislando y colegislando el Ejecutivo. Creo que no está agotado el diálogo en la Asamblea. Creo que hay que recuperarlo. Ha habido momentos, sí, de distanciamiento, pero creo que esos deben ser solo momentos de distanciamiento y no un distanciamiento que les lleve al país a una crisis política. Sin embargo, creo que a más del diálogo es necesaria la consulta y es necesario que el Ejecutivo recoja los criterios de los distintos sectores, a más de los que el Ejecutivo ya ha planteado. Hay coincidencia, por ejemplo, en el tema del Consejo de Participación Ciudadana y volver a tener 3 poderes del Estado, en fortalecer la institución republicana del país, y ese es un tema de consenso, por lo menos de grandes acuerdos, y como ese podemos trabajar otros. En este sentido, no es contradictorio lo uno con lo otro. Hay que ir, a mi juicio, a la consulta, pero hay que ir también al encuentro, al diálogo y a una agenda común en la Asamblea Nacional. En esta entrevista precisamente yo creo que concordamos todos en algo, ¿no? Lo que usted acaba de remarcar. Diálogo y encuentro
son términos que deben de primar, ¿no? En el que hacer nacional. Oiga, y antes de despedir la entrevista, a veces estos temas de la historia política, y aquí el abogado Ramiro Cepeda maneja tanto aquello, ¿no? Y a veces ya la gente más joven que usted y que él, nos olvidamos de esas siglas de las organizaciones políticas. A ver, ¿usted forma parte de APRE o de ARNE como organizaciones políticas? APRE, de Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana. APRE, y con sabe, el general Fran Vargas Pasos, que lamentablemente hoy está en terapia intensiva. Por eso era la consulta. Me estaba acordando mientras lo escuchaba, pues, de el brigadier general Fran Vargas Pasos, ex comandante general de la FAE, ex ministro de gobierno, ex candidato presidencial y vicepresidencial. Me estaba acordando de él, ¿no? Por el momento de salud que afronta, y justamente, ¿no? Vaya para él nuestras buenas vibras, doctor Gustavo Larrea, ¿no? Para que se recupere pronto. Antes de que se vaya Gustavo, a mí me quedó algo en el tintero. La consulta popular tiene un problema. Calificación de preguntas por la Corte, y después del resultado, sea cual fuere, dependiendo si es consulta o referéndum, tiene que pasar por el seno de la Asamblea nuevamente para que se lo incorpore o interprete. Incorpore, dependiendo si es un texto legal, interprete si es una consulta de tipo general o particular, pero consulta al fin. Volvemos al seno de la Asamblea, y si no hay encuentros, cualquier consulta, como ya hemos visto resultados en el pasado, como la de Sixto Durán Ballén, quedan en el limbo y en el simplemente para un análisis histórico y no incorporado a un cuerpo de leyes. Acuérdate tú la asamblea, la consulta del año 2018. Esa consulta popular no tenía preguntas de consulta, tenía preguntas de referéndum, pero estuvo jurídicamente elaborada para que entre en vigencia de manera inmediata. Y en eso fue posible que esta consulta permita que se elija un Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que fue un error, debió haberse eliminado el Consejo de Participación Ciudadana. Pero más allá de eso, hay fórmulas jurídicas que permiten que los resultados de la consulta entren en vigencia. En este sentido hay que trabajarlos desde luego en el ámbito jurídico para que sea una consulta que respete pueden hacer reformas. Ha habido consultas que quedaron en el limbo, útil para sacar al país de la crisis. Gustavo, agradecerle por la entrevista, en verdad siempre, y como lo dije al inicio, respeto su criterio político, aunque a veces podamos no coincidir, pero tiene clara la figura de lo que está pasando en el país, y ojalá que este país encuentre los oídos dentro de todos sus actores para conciliar las posiciones por un Ecuador mejor. Buenos días, Gustavo. Ahí estaba el líder de Democracia